Bueno, ¿qué tal? Tenemos hoy un tema sabrosón. Vamos a hablar de Romeo y Julieta. No confundir con Romeo y Buceta, que también es otra historia muy interesante, pero que tocaremos de pronto en otra oportunidad. Y tengo conmigo a Jaime Eduardo Alzate, Mauricio Faciolince, ¡ah!, el terror de las consolas, y Álvaro Raúl Rosero, desde la Florida, Estados Unidos. Gente a la que le interesa mucho el tema de Romeo y Julieta, ¿cómo amanecieron? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos entonces con el tema, porque solamente tenemos pocos minutos, ¿cierto? No queremos aburrir a la gente, no sea que se duerman antes de que empecemos con el tema. Las 4 personas que nos van a oír, ¿cierto? Que son las mamás de nosotros, básicamente. Bueno, sí. Pensé que nosotros 4, pero bueno. Sí, no, las mamás tienen por pensamiento que si un hijo mío está en una pantalla es sinónimo de éxito. Y el propósito de este programa es hacerle creer a nuestras mamás que, mira, cómo estaremos de solicitados, que tenemos que hacer programas. Entonces, un saludo a nuestras queridas madres. Para los que no conozcan la historia de Romeo y Julieta, vamos a hacer pequeños incisos, porque somos conscientes de que el ignorante también hay que acogerlo, ¿cierto? La gente, hey, ¿cuál es Romeo y Julieta? Este programa está hecho también para ti, querido ignorante. Entonces vamos con el resumen de Romeo y Julieta. Es una obra que hace Shakespeare, William Shakespeare, que hay muchas dudas de quién era y si escribió lo que escribió. Ya lo trataremos en algún momento. Esto es a finales del siglo XVI. Tengo este resumen de qué pasaba con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia de amor entre dos jóvenes de 16 años. Primer problema. Paremos ahí. El libro, como dice muy claramente, Julieta no ha cumplido los 14 años. Y por esto cuando París pide a Capuleto que se lo deje casarse con ella, él le dice que tiene que esperar por lo menos 2 años a que ella pase de los 15 para poderle dejar que se case con él. Capuleto es el papá de Julieta. Pero un señor además pues bastante ricachón, por decirlo de alguna manera, pero lo más triste es que estamos hablando de un par de niños. O sea, estamos hablando de la historia de amor, digamos, lo más grande de toda la historia. Estamos diciendo emblemática de toda la historia, y estos niños, si Romeo tenía 16 y esta niña tenía 13 o 14, pues estamos hablando de que esto hoy sería absolutamente ilegal. Son 16 años de la época, ¿cierto? No necesariamente, no no necesariamente es ilegal si se casan con los permisos en algunos países. En algunos países. Pero, o sea, realmente simplemente un amor de puras hormonas, pues, o sea, no es un amor que digamos, o sea, que está planteado por otra cosa, sino porque la vio y se enamoró, se emplechó y eso es todo, pues, o sea. Y sabroso, sabroso, yo estoy a favor. Y a este punto ella es el clavo que está sacando otro clavo. Rosalina. Exacto, cuando él la conoce, él fue a ver a la otra. En un solo día fue este amor. ¿Cuántos años tendría Rosalinda entonces a todas estas? Tendría también 13 o 14. 8 años. Entonces, Rosalinda me quitó los juguetes, por favor. Son dos familias enemigas en la ciudad de Verona. Verona, Italia, para el que tenga la duda. Entonces, oíste, espérate, Shakespeare, ¿por qué le dio, estando en Londres, por escribir puras obras en Italia? ¿Cuál era el cuento de este man de irse a escribir para allá, teniendo ciudades como medio bonitas al lado de Londres o por ahí en esos... Bueno, también hizo muy famosa a Dinamarca. A Dinamarca, obviamente. De la historia de Hamlet, que de Hamlet, de Romeo y Julieta, pasando, pues volviendo a Romeo y Julieta realmente, o sea, se supone que desde el inicio es una obra griega, o sea, de la mitología griega, y es retomada por un monje en Italia, y es el que la hace famosa, o sea, esto es algo del voz a voz en Italia, ese es el que la transcribe, ahí se dan por primera vez los nombres de Romeo y Julieta, y él la coge allá en Inglaterra y hace su obra. Pues espera, entonces este man acaba de contarnos y de decirnos que Shakespeare no contó nada original. Ese man está contando una cosa que ya está inventada. Él la transformó, es basada. O sea, el autor
el que primero habló de Romeo y Julieta es Matteo Bandello. O sea, Hablan Shakespeare, también, pues, hablan falseta. también de otro escritor italiano que se llama Luigi da Porto, que es un escritor de 1530 más o menos, que él es quien escribe, dice otra versión, que él es quien escribe la historia original, que se llama Historia novelamente ritrovata di due amanti, o novela de dos amantes. ¿Y en No, esas historias pasa más o menos lo mismo? ¿O es como las versiones de Disney que al final el malo no muere y cosas así? No, yo Es creo la que, misma historia. pero, pues o es sea, la en misma todo historia caso, de Topacio, weón. O sea, eso es la no, misma no, historia de pero Topacio. es que, Eran dos familias que no se querían y entonces terminan dándose. Es la misma historia de Pasión de Gavilanes. Pues estamos pero es hablando de que es un exactamente lo éxito que mismo. la gente simplemente vuelve y repite. Para pasar al dato histórico, la primera novela está basada en Píramo y Tisbe. Y o sea, acaba en el suicidio de los dos amantes. O sea, original con el suicidio de los dos La amantes. mitología griega. Para el Bueno, que no sepa griego, Píramo es Romeo y Pisbe es Julieta. O sea, para la gente pues Seguramente. ignorante que está vamos aquí a dejar metida en claro, este, claro. sí, porque yo tengo muchos amigos muy ignorantes que de pronto van a ver este programa y para que no se sientan muy fuera del contexto. Entonces continúa el resumen. Pertenecen a las familias de los Capuleto y Montesco. Capuleto es la de Julieta, Montesco la de Romeo. Voy a hacer un paréntesis ahí, que pena, te voy a interrumpir otra vez. Sí, sí, adelante, para eso Las dos estamos. familias existieron y o sea, aparecen desde la Divina Comedia. En la Divina Comedia en el 1307 ya habían aparecido en escritos. O sea, las dos familias sí existen en la ciudad. Ah, mira Síguete. vos. Incluso el Dante no es de Mantua o de Mantua, yo creo, que es el lugar a donde se vuela Se Romeo. vuelva Romeo, sí, Sí, Romeo se va para allá a pasar el río y termina por allá cuando lo sacan de Verona. sí, no hagamos spoiler todavía, porque aquí viene pues la cosa. Que son las más poderosas de la ciudad, pero están enfrentadas entre sí. Julieta celebra la fiesta de sus 16 años de edad y en ella conoce a Romeo. Se enamoran a primera vista. En este momento no saben que sus familias son totalmente opuestas. Ellos sí saben, este resumen no está muy bien buscado, creo que tiene muchos errores porque ellos, ¿cómo no van a saber? Por supuesto que saben. Y Romeo Claro que se saben mete... y dice que tiene 16. Y yo no sé si Julieta llegó pues en limusina a esa fiesta de 15, pues seguramente o no. Seguramente y con No, columpio. no Pero llega, no lo llega que ellos no en saben limusina es, porque se supone que la fiesta es en su casa. sí, Sí, pero sí, lo que ella ellos da no la saben fiesta en es la casa. ellos no saben quiénes son Los ellos. invitados. Sí, No, porque no, vienen ellos no con saben, máscara. no, y ellos no se conocen. Es primera vez Pero que se ellos sí ven, pues son sabían, unos pero ellos niños. sí sabían que los papás sí estaban pues agarrados. ¿No? No, y demás que los Cuando otros sí se conocen de qué conocen. apellido es quién, ahí ya sí saben que son enemigos. Pero, por Pero ejemplo, no, pero Teobaldo y Mercucio Mercucio, esos sí se conocían. ¿Sí? sí se conocían y sabían de antes a dónde iban, porque ellos se metieron enmascarados a la fiesta porque sabían que tenían que ir enmascarados para que no los reconocieran Claro, o sea, Romeo sabía muy bien. Romeo se metió a en esa las que fiesta se de estaba cagada, metiendo. como Mauricio se metía a los 15, yo recuerdo claramente, a hacer cagadas en los 15, a Total, comer y a nosotros, O sea, chupar de ojo. aquí lo que pasa es que también hay muchas adaptaciones y entonces en medio de las traducciones, o sea, pueden pasar muchas cosas. Y finalmente, como hemos visto tantas, o sea, hay tantas películas, tantas cosas, hay muchos datos que cambian. Es más, algunas de las cosas que leí realmente decía, la fiesta tenía que ver era con la exnovia de Romeo y por eso era que él se iba a meter allá. O sea, él iba a Ah, buscar es que él lo que iba a pasa es que buscar a esa Rosalina es exnovia. prima de Julieta. Bueno, sí, iba a buscar a la Pero exnovia, no, iba a buscar a la que estaba enamorado y no le paraba bolas. Pues lo que pasa con eso es que al principio de la obra hay una pelea entre los Montesco y los Capuleto. Y estando el primo de Romeo y Romeo, uno de los sirvientes de los Capuleto les pide ayuda con una lista de la invitación a esta fiesta. Y en la lista está el nombre de Rosalinda y Romeo dice que él va a ir a verla, a ella allá, y por eso es que él con Mercucio se van a la fiesta a ver a la A que de buscar a la que él está Rosalinda, que enamorado. no le Sí, para ni 5 de bolas a no. Romeo, ¿cierto? No. Lo Y que tienen aparte ghosting. ya a estos 13 años ya ella ha hecho
unos votos de castidad y no le va a parar ni 5 de atención para Se va de nada. monja. O sea, exacto, este man está tragado de una monja, pues más o menos. Prácticamente. ¿Quién no? ¿Quién no ha pasado por eso en algún momento? O una monje tal vez, pero... O una monja también. También. Tal vez. Aquí pasan directamente a se casan en secreto al día siguiente de conocerse. No, pero ahí se están saltando la escena más importante de toda la obra, que es el balcón. El balcón, que es el que Romeo, se ¿dónde estás que no eternizó. te veo? Claro, total. Ese Pues, salían en el Chapulín Colorado. de hecho, en la película de Cartas a Julieta, pero también pues en la vida real, ese balcón supuestamente existe. Sí, es una atracción turística en Verona. Exacto, es una atracción turística en Verona y la gente vaya a dedicarle canciones a su amada pues allá arriba. Pero esa es la escena más importante porque ellos se conocen ahí en ese momento, no se dan absolutamente nada porque empiezan a decirse que se pueden tocar con las manos, que no, todo el cuento, ella se va para el cuarto y Romeo después se devuelve, se le escapa a sus primos y se devuelve a decirle a ella en ese balcón que está completamente enamorado de ella. Y esto, que es lo más extraño de esto, es que esta novela rosa se transcurre como en 2 o 3 días. Sí, Pues sí, esto es una cosa rapidita. Esto se conocen, pum, 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 y termina el spoiler con que lo que pasa al final de lo que pasa al final. Claro, yo me identifico mucho con Romeo, creo que es la manera de enamorarse masculina. O sea, yo creo que todos los hombres nos enamoramos así. Este man está sufriendo por otra, va al baile por la otra. En pleno baile, ve a Julia y te dice qué muchacha más pispa. A cualquiera le puede ocurrir. Resulta Como que nos se ha besa con pasado. la... Sí, a todos nos ha ocurrido. Y el tipo se va y dice, ah, qué bien, me besé con esta muchacha en el baile, listo. Y la escena del balcón es el pirobo de Romeo escuchando una conversación ajena. Y en la conversación ajena, Julieta está abriéndole el corazón a otra persona, diciéndole, me quedé enamorado del tal muchacho este con el que me besé ayer. Entonces ahí sí entra uno a decir, ah, me dieron bola, por lo tanto continúo. Yo Por no creo que supuesto. Romeo estuviera tan enamorado, pero después de esa declaración y él escucharlo subrepticiamente, se enamora cualquiera. Pues. Yo también hubiera empezado tranquilamente a dar mi vida por esa Pero persona. pues era lo mismo que hacía uno cuando le preguntaba a la mejor amiga de la que le Claro, gustaba a uno. claro, ¿Qué, claro. qué te dijo de mí? Y ahí sí ya caía uno redondo. Sí, que te mandó mucha luz tal, empezaba uno a Ya, enamorarse el La doble. mejor ahí amiga fue. de la bonita del salón, pucha, nos da para un Pobre- programa entero. Y armaba unos chismes, ponía a la gente a penar. Bueno, Oiga, continúo pues con la historia. Entonces, pasa al balcón entonces. el padre Fray Lorenzo, personaje importantísimo, es el que oficia la boda secreta. Entonces, al siguiente día, en un alarde de completo romanticismo y pasión. Dicen que el padre Francisco pidió perdón porque ese man casó a estos dos a los 13 y 16 años en esa época. Y Yo al creo que otro el beso, día, a mí sí, al otro día. más que el dato de los 13 y 16 años, es al otro día del primer beso. Eso Pero es que debería ser ilegal. además Romeo llega donde Fray y le dice, oiga hermano, me quiero casar. ¿Cómo así? ¿Con Rosalinda? Le dice, no, No, con no, ya Rosalinda no. Rosalinda, chao. ¿Quién es ese? Chao, esa Rosalinda para la porra. No me lamentes. Me quiero Periódico de casar con ayer. otra. Y el man va y los casca. Y los casa en ese momento. De uno de los datos pues, que compilé, o sea, hablaban que que un poco la historia de ese casamiento en la novela tiene también que ver con el casamiento de Shakespeare, o sea, que se casó también muy joven, se casó a los 18 años, pero su mujer sí estaba un poco más grande, era de 26 años. Y un poco más embarazada. Y También, un poco más sí. embarazada, sí, ya tenía 3 meses de embarazo. O sea, ese ya no fue al otro día, sino unos meses después. Meses después tuvieron 3 hijos. Bueno, tras la boda secreta, mantienen su vida separada. Es que su vida separada, pues, unos días, unas horas. Mercucio, amigo de Romeo, pues realmente primo, ¿cierto? Primo. Pero no, Sí. Mercucio No, el Mercucio primo es amigo. Venablio. El primo Ok. es Venablio. Mercucio es amigo simplemente. Sí. Sí, es parcerito. Bueno, entonces, amigo de Romeo se encuentra con Teobaldo, primo de Julieta, que está furioso con la presencia de Romeo en la fiesta de máscaras celebrada en casa de los Capuletos la noche anterior. Romeo rehúsa batirse con Teobaldo.
Mercucio se indigna por esta sumisión y saca la espada. Romeo, tras separar a los contendientes, y en ese momento trata de Pero es que separar a los contendientes. este man que hizo este resumen es muy charro porque le da las largas a unas cosas y no cuenta otras cosas. Y no cuenta otras que cosas son importantísimas. Son las fundamentales, sí, me pucha mal para hacer resúmenes malos. Entonces Teobaldo mata a Mercucio, lo que a Romeo le disgusta. Entonces Romeo un poquito, lucha. sí, se debe haber puesto un poquitico bravo. Ve, me mataste. Lo a mi parcero. enardece. Que a uno le maten al parcero le da mucha putería a uno. Sobre todo cuando la espada la meten por entre el brazo y el cuerpo de uno. Como cuenta la historia. Sí, Pero, sí, que iba era para Romeo. Yo sí he escuchado mucho esa frase, lo Pero- que más me embarraca que me maten al parcero. Pero posiblemente no, o sea, esa historia se podría dar también en el Londres de hoy, porque en Londres de hoy los niños se mantienen con mucho miedo porque o sea, los están apuñalando. O sea, hay una gran cantidad de muertes en Londres por ese método. Desde esa época, desde esa No, época. pero aparentemente... Londres se perrateó desde esa época. Y desde Londres desde el Brexit tiene... No es lo mismo. Y que parte de por lo que Shakespeare escogió a Italia era porque Italia no era un estado de ley tan estricto como era Inglaterra. Y estas cosas podían pasar, porque desde el principio la pelea de los Capuleto con los Montesco, el príncipe de la ciudad les dice que paren ya, que si siguen así va a tener que matar a los papás de las dos casas. Sí, el príncipe de Verona. Bueno, el caso es que Romeo termina matando a Teobaldo y huye. Entonces el príncipe de Verona... espere, llevamos 2 días, aquí va, pues 2 niños que se enamoran, van 3 muertos, pues pucha, y joden, un casamiento. Pues y joden porque Narcos es muy violenta, ¿sí o no? Pues pucha. Bueno, entonces continúo. El príncipe de Verona condena a Romeo al destierro. Hoy el destierro ya no sería un castigo, sino a veces una bendición. Te destierro a vivir en Londres. Más de uno acogería la condena. El príncipe de Verona condena a Romeo al destierro. La noticia causa la desesperación de Romeo y de Julieta. Romeo parte hacia Mantua, o Mantua. No he podido saber cómo se pronuncia Mantua. Mantua. ¿Mantua es Italia o no? Se supone que está a 40 kilómetros del sitio. Es ahí por el norte, ¿cierto? Cerca de Venecia también. Sí, que eran en ese momento los poderes grandes de Italia, antes de que fuera Italia. Y aquí creo que a faltaba mucho todavía para que fuera Italia. No, sí, creo que a este punto ya se saltaron la noche de bodas. O sea, sí, señor. Creo que aquí ya consumamos el matrimonio. En la casa, sí, se le mete en la casa y está una noche completa ya hasta que llega el alba. No bueno, alba, sino el alba. Eso me tranquiliza mucho, que por lo menos tuvieron su noche de bodas tranquilo. Que hubo consumación del cuento. Consumar ese cuento a esa edad. El padre de Julieta. Hagamos un paréntesis ahí que tiene que ver con películas. Natalie Portman iba a ser era la Julieta indicada, era la que iban a seleccionar, y al tener 13 años, o sea, como habían escenas... Está muy joven para el papel. Decidieron que no iba, o sea, y ella lo entendió y dijo, pues finalmente se me olvida en este momento el nombre de la Claire otra. Danes. Claire Danes. Lo hizo muy bien, pero, o sea, Natalie Portman era la primera elegida. Pero en ese punto era ¿qué? Un par de años después de León el Profesional. Sí, pero un parcito de años, claro. O sea, no mucho. Porque ella tenía que 10 años, 11 años en esa película. Póngale que tenía 10, 11 años. Leonardo DiCaprio sí era desde el principio, o sea, este man lo tenía, o sea, lo vio en una revista, no sabía que era actor, simplemente creyó que era un modelo y dijo que ojalá este tipo actuara y lo pondría en la producción. En la película, y finalmente pues le dijeron que era actor. Se le apareció el genio de la lámpara. Aparte de que se le apareció, vino con todo el respaldo de la Fox, que finalmente esto era una película para adolescentes y él era el rey de los adolescentes en ese momento. Tuvimos a nuestro colombiano ahí representándonos en esa película. ¿A quién? ¿A John Leguizamo? John Leguizamo, claro. ¿De qué hace Leguizamo ahí? ¿De quién? El primo de Julieta. De Teobaldo. De Teobaldo. Teobaldo, claro. El que muere a manos de Romeo.
de Romeo. Y esa película tiene una curiosidad y es que está escrita sobre el guión original de Shakespeare y solamente cambiaron los puntos donde decía espadas porque las armas, las pistolas se llamaban marca espada, pero toda la película está hecha sobre el guión original escrito en el inglés de 1500. Claro. Yo quiero meter la cuchara. Ah, dale, Jaime. No, de ahí de cuchara o sea, que me pareció muy impresionante la de Zaffarelli, que es el director italiano, que es una de las mejores versiones también que hay ahí, que es del año 68. Cuando uno mira al actor, uno dice es igualito a Leonardo, también en ese momento en que lo escogen. O sea, si miran fotografías de ese man, o sea, tienen un parecido impresionante. Probablemente por eso fue que lo escogieron. Por eso cuando él lo vio, yo me imagino, cuando lo vio en una fotografía, vio a ese mismo actor, o sea, lo sintió ahí y por eso fue que le llamó tanto la atención, creo yo. Jaime, nosotros tres estamos en la casa, pero vos estás ¿dónde? En las murallas de Dubrovnik. Estoy allá precisamente. Está en Padua, en Italia. En Verona. En Manto. En Manto, así. A mí me encanta como cuando uno lee a Shakespeare en español, pues yo no, se supone que yo es que hablo inglés, pero yo he tratado de leer Shakespeare en inglés y bostezo mucho porque no entiendo la mitad de las palabras. Pero cuando lo leo en español me parece de una riqueza y de una maravilla que es 1000 veces mejor ver la película. No sé, pues, ustedes qué opinen, pero, o no sé si sea porque ya he visto las películas que cuando lo releo se me hace como el ambiente que ya vi, pero el vocabulario y la manera de escribir es una delicia. Lo que pasa es que está escrito para hacer película. Está escrito para hacer película porque para teatro. Entonces Shakespeare lo que hace es un guión más que un libro. Él lo que está haciendo es guionando una obra de teatro y eso es muy bacano para llevárselo y traérselo para una película y convertirlo en película después. Incluso, ¿sabes qué? En la época de Shakespeare no había, o sea, el teatro era tan artesanal que realmente los teatros eran como decir un gallinero, un lugar de pelea de gallos. No habían escenarios, no había telones, nada. Entonces en los diálogos tenía que dejar claro, ¡oh! Mira las calles de Verona cómo saludan, para que la gente dijera, ah, estamos en Verona, porque no había ni utilería ni nada. De los datos de Shakespeare, o sea, todo lo que él hizo eran obras de teatro. O sea, él lo que hacía era un dramaturgo. Y lo que hacía era obras de teatro. O sea, que hayan quedado como libros es otra historia. No, pero cuando uno lo lee es obra de teatro, porque pone Romeo : oh, querida Julieta, dime, ¿qué ha pasado de tu...? O sea, nunca hay un narrador describiendo, sino que cuando es el narrador es narrador : nos encontramos en la... O sea, hay un actor ahí siempre hablando. Hay dos versiones de Romeo. Hay dos versiones de Romeo y Julieta. En la primera, o sea, la primera es como de 1597 y la segunda de 1599. En la de 1599 aparecen 800 versos nuevos más. O sea, es muchísimo más amplia. Y lo otro es que hay como más de 300 palabras o sea, que coge, pues que en esa época no lo... Uy, ¿llevamos cuántos minutos? Se nos está haciendo largo. Sí, que en esa época no se utilizaban y que prácticamente no la entendían las personas de ese momento y que le es más fácil al hablante inglés de hoy en día entenderlo. Entonces no quiero imaginarme cómo era la original. ¿Qué tanto entendían los anglófonos del momento? Sí, no, porque a mí me toca leer este Shakespeare con la versión en inglés y la versión en español, porque hay partes donde... Tienes que ir a buscar, cuando la lees en español, buscar la inglesa para ver qué quiso decir. No, al contrario, leo la inglesa para ver qué estaba tratando de decir y después ver qué carajos fue lo que yo entendí. No, pero es que además está traducida en cuál español, porque es que estamos hablando de un español por allá de 1500 y de 1600, claro, esas traducciones. Una traducción reciente más. Pero hay muchos traductores. De hecho, uno de los podcasts que hoy escuché para esto, pues o sea, leí y busqué muchas cosas. O sea, hay gente especialista. Es el único juicioso, Especialista. Yo vine preparado en mi sapiencia de años, pues más. Por ejemplo, hoy escuché un man que se llama Alfredo Michael, un mexicano, y el tipo es, o sea, especialista, es un doctor y es especialista en Shakespeare. Y al man lo llaman para las traducciones
desde España, o sea, es mexicano y lo llaman para traducciones. Lo llamarán para eso para que nomás, pero traduzca para Shakespeare. fiestas y para invitarlo a ninguna parte, porque qué plan No, no. tan aburrido, te imaginas. No, y Pues ya llega que el estás doctor. aquí, A mí me ¿por qué no nos encantaría. hablas de Shakespeare? A mí El me man lo que encantaría. dice es que la mejor versión, la mejor traducción es de la editorial Espanza, la mejor traducción al español. Y no, pues ¿Cómo será traducciones Michael borracho hablando de Shakespeare? pero que las No te traducciones, tomes más tragos vos, muchacho. las traducciones No, que ese hay Shakespeare están más es o un menos hijo desde de 1800. puta. Me he gastado toda la vida Pero el leyendo padre de Shakespeare. Julieta ignora que Julieta se ha casado con Romeo y concierta la boda de su hija con Paris, que ya se le había prometido anteriormente. No nos lo habían contado en todo este cuento. Paris también estaba en la fiesta. Pero sí, en la obra ya lo sabíamos. En este resumen no nos han contado cosas muy importantes, pero sí. Ese resumen no lo hizo el mexicano, ¿no? Sí, No. no lo hizo Michael. Un matrimonio de que ya se había hablado antes, el tipo aclara, punto para el tipo. Antes de que Julieta conociese a Romeo. La boda se fija para 2 días después, es decir, la boda con Paris, pero ya Julieta está casada oficialmente con Romeo. Quedan 2 párrafos nada más, así que tranquilícense, se va acabando. El sacerdote, es decir, Fray Lorenzo, busca un truco para volver a reunir a los esposos, es decir, a estos niñitos que no jueguen más con esa muñeca, que vea que su esposo la necesita. Que terminan casados. Sí. Aconseja a Julieta que finja ante sus padres que acepta el matrimonio, es decir, con Paris, y le da un narcótico. Ya le metimos drogas también. Sí. No, Lo que esto sí faltaba, es, pero qué novela. Qué huepucha. que le hará permanecer muerta durante 2 días. Es decir, aparentemente muerta, de ser escopolamina. Su familia llevará el cuerpo al cementerio y el sacerdote avisará a Romeo que le sacará del sepulcro. Julieta acepta el plan, toma el narcótico y es hallada muerta, por lo que en lugar de la boda se celebra un entierro. Julieta sube ese estado a Facebook y dice, estoy muerta. Muerta de amor. Exacto. Primero subió el estado, estoy casada. Y después... y después estoy comprometida. Y después estoy prometida muerta. a otro. Después, no, mentiras, me morí más bien. Tomándose la selfie ahí en el cementerio. ¿Oíste? Qué tragedia es esta novela. Esto es una tragedia entera. Pero además, termine el último párrafo, porque es que lo trágico es lo que pasa entre esos 2 párrafos. Vamos de una con el último párrafo y ya después nos desmandamos. Suéltela. Entonces venimos con la carta que había Además, sido enviada a Romeo. Espérate, el que no sepa esto, pues al ignorante que no sepa cómo termina Romeo y Julieta, se puede salir de este podcast en este momento. No, que aprenda. Vamos al ignorante, porque es la única esperanza que tenemos de que alguien nos escuche. La gente que ya se sabe esto dice a otros imbéciles más que hablan de Romeo y Julieta. No, querido ignorante, todavía quédate con nosotros un poco más. Vienen sorpresas. Déjate. Después de comerciales. Esto se pone bueno. Entonces, continuamos. Íbamos en que el mensajero no llega con la carta jamás, porque lo retuvieron porque era sospechoso de tener peste negra. Entonces dice, la carta una batida, lo cogieron en una batida y se lo llevaron por el Coliseo de Iván roncó. Enviada a Romeo por el sacerdote, no llega. Romeo recibe la noticia de la muerte de Julieta. Esa noticia sí le llega. Sí le llegó. ¿Y por qué lado le llegó? Le llegó por uno de sus ayudantes, que fue el que lo dejó en esa ciudad. El man fue a informarle inmediatamente, supo de la muerte de Julieta. Porque las malas noticias son las primeras en llegar. Y Mantua y Verona no quedan nada lejos. Yo miré 40 ahorita kilómetros, como dijimos ahora. Es muy cerca. Claro que 40 kilómetros de la época, puede, ¿cierto? Estamos hablando, pero eso a caballo. En chanclas. A caballo. Sí, eso es una maratón. O sea, 40 kilómetros, o sea, eso es bola. ¿Cómo es que llamaba Álvaro? De pronto se acuerda de eso. El atleta el guerrero que hace la corrida de 41 kilómetros y pico del maratón. Yo creo que Jaime debe saber mejor que yo. Teovístides, una cosa así. Bueno, en fin.
Sigamos con Verona Y de ahí sale la distancia, de ahí sale la distancia del El maratón. maratón. Es Y la el man distancia, llega- la distancia desde la batalla hasta y la según ciudad cuenta para se avisar. desploma y muere. Cuando cuenta, se acabó la batalla, cae redondo. Ganamos. Y ganamos. Ganamos, me retiro victorioso, les dejo el partido ganado. Cae. Entonces, desesperado, Romeo compra un veneno. ¿Qué es lo que hace uno cuando está desesperado porque algo maluco? Comprar un veneno, No pues va a la claro. boticaria más Pero para cercana tomárselo, emborrachárselo, pues, o sea, no para matarse, pues, o sea, uno compra un para veneno, disfrutarlo. compra una botella de aguardiente, una de vino, pero pues Pero este- básicamente. Tres Perfectamente el patadas, veneno. alguna cosa. Oiga, y entre Verona y Mantua o Mantua, droguerías hay por todos lados, Debe quedamos. haber, claro, el boticario de confianza. Total. Venenos y venenos, venenos y algo más, el palacio del veneno. Venenos Mantua. La esquina Venenos- del veneno. Entonces, desesperado, compra un veneno y se dirige a Verona, vuelve a Verona, el muy descarado, con la intención de tomar el veneno junto a la tumba de Julieta, porque le parecía que todavía no había suficiente drama en esta obra. Entonces dice, ¿cómo le pongo un poco de picante al guiso? Murámonos directamente en la tumba. Al lado. Cuando llega a la tumba se encuentra con Paris. O sea, este capítulo tiene un rating pero fenomenal. Los dos novios con la muerta juntos. El esposo Lucha. y el novio. Lucha con Paris y mata a Paris. Ya lleva dos. Esto ya... Doble homicida. Pues, ¿cuántos Romeo- llevamos? No, la ¿Cuántos ventaja muertos es que llevamos ya? le dan 3. casa por 3 cárcel. días. Eso sí es. Le tocan el tobillo del aparatito. Si lo encuentran con el cadáver, ¿no? Romeo besa a Julieta, o a lo que él considera que es el cadáver de Julieta, se toma el veneno y cae muerto. O sea, un veneno efectivo. Porque lo que uno quiere cuando uno compra un veneno es que sea rápido, que no lo ponga a agonizar Sí. mucho rato. No vaya a ser que se le despierte a uno la novia y uno esté todavía en plena agonía. Julieta, al ver a Romeo ya muerto, toma también el veneno y muere. O sea, le sobró veneno. Sí, pero Le el quedó veneno se veneno. acabó. O sea, se No, supone, no que, se quedó mata- veneno. se supone que se matas con la daga, no con No, el no, veneno. Sí, es y ella verdad. trata de besarlo a él, o lo besa para tratar de que si quedó algún veneno en los labios de él, que ella pueda morir con eso. Como no lo logra, Sí, Claro. se mata con la entonces daga. acude a la daga de Romeo. Pero, bueno, ¿y la daga estaba sucia de sangre porque había matado a París o con qué lo mató? Pues probablemente a París lo mató fue con la espada de París, ¿no? Ese detalle no lo recuerdo ya. Puede ser una daga de pronto oxidada y el tétano de pronto fue la que... Sí, probablemente. No creo. Y aquí termina la historia de estos dos pobres muchachitos que antes de tener mucha experiencia en el amor, pues ya habían matado gente y se habían casado y tenían noche de No, boda. antes de su primera experiencia amorosa ya habían matado. Y después siguieron matando. Sí, O sí, sea, no pararon ahí. Esto se puede haber llamado Los Niños Asesinos. Algo así, la película de Natural Born Killers, Tal cual. que era exactamente así. O sea, 5 muertos quedamos. Llevamos 5 muertos. Creo que son 6 al final. Teobaldo, Mercucio, Paris y ellos dos. Y hubo muerto antes, Hubo muerto, yo creo que al principio hay un muerto también. Están los 12. No, creo que son esos. Terminan. 5. Bueno, pero yo quiero hablar bien de Shakespeare. Hay una cosa que a mí... Pero aquí falta de todos modos el final, que es donde las dos familias hacen las paces. Claro, es un final feliz. O sea, la obra tiene un final feliz. Todo esto El alcalde llega y dice, bueno, a ver, ustedes dejen la peleadera ya, aquí llevamos pues esta cantidad de muertos, hagan las pasecitas, desen las paces y quedamos listos. Y así termina la obra. Ya me imagino que las dos familias tomados de la mano, intercalados uno de cada familia, dirigiéndose hacia el horizonte mientras el atardecer cae sobre Verona. Y cantar una canción. Y cantar una canción de Disney. Volviendo a los muertos. You've got a friend in me.
volviendo a los Sí. muertos, es que, o sea, que normalmente en casi todas las obras de Shakespeare hay demasiados muertos, pero los muertos se necesitaban generar, era porque había muy pocos actores, y entonces necesitaban reutilizar los actores para otras cosas. Entonces no podían tener Ah, tanta gente en escena. Que, Como las películas de Schwarzenegger, pues, que es el mismo chino el que cae siempre. contando y contando y contando muertos. Bueno, pero yo quiero decir una cosa positiva de nuestro amigo Shakespeare, y es que me parece que este man maneja algo muy bien manejado, que todas las obras de Shakespeare, a uno, desde que comienza la cosa, uno está interesadísimo en lo que le está pasando a los personajes. No sé cómo lo logra, pero yo veo películas ahora que va hora y media de película y yo me digo a mí mismo, en ese momento en la película, hombre, a mí realmente me importa un pito lo que este personaje haga, si se enamoró, si no se enamoró, si, pues pudiera poner ejemplos, pero me voy a abstener. Pero hay un montón de películas que he visto recientemente que yo digo, hombre, no me emociona si se muere, si no se muere, y se le muere el papá, si consigue plata, si queda en bancarrota. En cambio, en Shakespeare, a vos cualquier cosa que pase te cautiva. O sea, está uno en una obra de Shakespeare, en ese momento entró la criada. No dice, ¡jue perra! Entró la criada, la que sabe todo. ¡Ah! O sea, cualquier tontería es una cosa genial. Y lo miró con esa mirada que solo podía dar. Y uno, ¡ah! ¡Lo miró! Tiene que tener uno mucho talento para generar ese nivel de tensión y de interés en cada detalle. No, Que y es la impresionante. creación de personajes que tiene, o sea, son todos muy a los extremos. O sea, este Romeo es un muchachito extremadamente enamoradizo que se enloquece con la una, pero Todo. inclusive hablas de la criada, y la criada cuando cuenta que es que ella, cuando nació Julieta, ella perdió a su hija que era más o menos de la misma edad, y le da otro nivel a esta criada que la saca de ese punto donde supuestamente está y lo pone por encima de la mamá de Julieta. Sí. Con el hombre me pasa que yo siento que no hay párrafo que sobre. A mí O lo sea, que me parece es que Shakespeare sí logró hacer una cosa con todas estas, no solamente con Romeo y Julieta, sino con Hamlet y todo, y es que cualquier historia que esté contada hoy tiene algo de las historias de Shakespeare. O sea, ese romance entre familias, una enemiga de la otra, esos amores imposibles, lo que pasa en Hamlet, lo que pasa en Otelo, lo que pasa en esas historias de Shakespeare, todas, o sea, como que cada película que yo viera hoy tendría muchísimo, muchísimo, muchísimo de Shakespeare. Y en una vez en una conferencia yo oí algo que decía de la relación que tiene realmente toda la saga de Star Wars con la obra de Shakespeare. O sea, con esos con Hamlet, conflictos, con Hamlet, o sea, Hamlet, total. Casi que Luke habla con el cráneo, ¿no? claro, total. Y Con la eso, mano. y eso es muy teso porque está, o sea, lo de Shakespeare inspiró la manera de contar historias después de este cuento. pero tiene que mucho que ver es que no lo hizo como libro, sino que lo hizo precisamente para que fuera vista. Entonces tenía que generar esas emociones y tenía que generar todo eso ahí, o sea, en el instante de casi una película, pues, o sea, él dejó los guiones listos, pues, o sea, pues, las Y la otra adaptaciones lo cosa que que me hacen es parece muy dañarlas. tesa, claro, la otra cosa que me parece muy tesa es que, pues pensemos que esto es 1500 y punta ese man escribiendo esto a mano, como le rinde para escribir tanto cosa que escribió. Además, porque vivían como 15 años, pues esos manes a los Vivió 35 50 años 40 solamente, o sea, está a portas, todos aquí están, hay algunos que ya están pasados. sí, Claro que la teoría sabrosa es de que Shakespeare era realmente un actor y los que le escribían eran otro montón de bacanes. Pero hay varias, Bacon. hay muchas cosas que dicen, y es que hay una obra de dos de los que escribían con él que hicieron las obras de Shakespeare, y hicieron una recopilación de todas las obras, creo que faltaron dos o tres, pero eso casi que autentica a Shakespeare como el autor de las obras. Yo, Pues, por lo que he escuchado y leído hasta el momento, yo me voy más por el hecho de que eran otros los que le escribían. Yo sé, esa historia la sacó Lillian Bacon, me parece que no tiene nada que ver con Francis Bacon.
No, no, pero y ella dice que seguramente está pues a convencida todos nos que él no están poniendo estudia ese nada. chip de la 5G y todas esas cosas, pues, o sea, yo también creo todo eso. Pues a mí me pusieron ya Y los que la 3. Tierra es plana y en fin. Ah, ¿no? Sí, sí. No, no, para mí, o sea, no, y por lo que leí, o sea, compilaron fue las obras de él, o sea, lo que hicieron fue, pues, o sea, puede que también al estar tan cerca de los, pues, de los reyes de la época, pues, o de la reina, haya tenido ¿Es ese la misma privilegio. reina que está ahora o no? Pues es la el mismo misma, nombre, Pero, o sea, es el mismo nombre, pero Ya inclusive era vieja en esa época. el teatro de ellos fue patrocinado por el rey después de que murió la reina. Y ellos fueron una compañía real por eso, o sea, real ajá. de la realeza, De hecho, no por eso real la de verdad. compilación, porque la compilación o sea, la manda a hacer la mandan a hacer es desde la parte del reinado, pues, o sea, ellos son los que mandan a hacer esa compilación. Pero la compilación es cuando ya Shakespeare está muerto. Está muerto, Sí. sí, sí, ya estaba muerto. Oiga, a todas estas, el cura el fray, muy alcahueta, ¿no? Sí, qué sinvergüenzada, hombre. Esos son los curas que necesitamos. No, pero no a los Total. 13 años, no. Esta historia, o sea, ya en estos años, no, o sea, no, ¿cómo ocurre? O sea, no hay manera de que ocurra esto, pues esto se acaba inmediatamente. O sea, no Sí. solamente porque son menores de edad, sino que, No, o sea, pero yo creo que antes, ahora y sobre todo con lo que está pasando de la encerrada de todo el mundo, se presta para unos amores muy Muy irreales. clandestinos. No, y muy irreales, porque es que al final del día, cuando estás detrás de una pantalla, vos puedes ser cualquier cosa y cualquier persona. pero Y es lo o que sea, le pasa a estos dos. Romeo a cuántas hubiera engañado. O sea, un tipo que se enamora a esa velocidad. Bueno, No, y bueno, que se las pero casa. Y se muchos las casa. nos enamoramos de esa forma. O a los 16. Ave María. Pero Pero ¿cuántas es que se casaron ustedes? pero es que la historia de Romeo, hay una cosa que me gusta, hombre. La historia de Romeo y Julieta, pues. Y es que este man está a favor por un tipo de enamoramiento heroico. Yo departiendo con amigos en fiestas, en reuniones por ahí, veo que la gente cuando habla del amor habla de una cosa como falta un escribano público y un notario. O sea, la gente está buscando en las citas que tenga no sé qué, tal empleo, que tenga el mentón partido, un montón de tarugadas. Y no, Shakespeare nos dice, no señores, el amor aquí es una cosa de usted lo flechó y usted da la vida por eso y usted se hace lo que haya que hacer. Matar, mata gente, se vuela el Usted país. mata y come del muerto. Usted hace lo que tenga que hacer, pero el amor es una maravilla. Eso de estar pensando de esa manera como tan notarial acerca del amor, le quita mucha gracia. En uno de los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, no sé si se acuerdan que hay uno que es de un cuento en un avión y un tipo le pregunta a la vieja del counter antes de subirse al avión, le dice, bueno, ¿y usted cree que los amores a primera vista existen? Y ella le responde, no, es que los imposibles son los otros. Y es eso que vos decís, o sea, este es el amor en su máxima expresión, y así está considerada la obra, el amor en su máxima expresión, a pesar de que termina siendo una tragedia y terminan muertos de amor, pero o sea, si uno habla de amor y de una novela o de algo de amor, siempre la referencia a Romeo y Julieta, un Pero amor es que duró 2 días. exacto, pero es que si vamos a amores de 2 días, cualquiera se enamora por 2 días. No, pero es que, pero ahí, Bueno, ahí vamos a quiero hablar meter pues yo de la los cuchara. matrimonios, pues, no. No, pero ahí quiero meter yo la cucharada. Obviamente, todo amor tiene que empezar por enamoramiento. O sea, yo no me imagino 15 años de matrimonio, 20, 50 años de matrimonio, ¿y cómo empezaron ustedes? No, Bravos. bravos y no nos No empezaron gustábamos, bravos, pero después del pero quinto sí año de los... casado ahí nos fuimos cogiendo más o menos cariño. No, pero si, Yo no si hay quiero gente eso. que, no, pero si hay gente que empieza así, hay gente que se conoce Sí, la y son, mayoría. Y de y hecho, si empieza estamos a hablando, crecer el amor, esos pero matrimonios, no es el, ese matrimonio era pactado, pues los matrimonios de esa época eran pactados y no estamos muy lejos de lo que se vivió en todas nuestras cosas. Y si hoy, por ejemplo, mi esposa que ve tanta película coreana, a los coreanos todavía hoy los casan así. Claro, en la Y India todavía, en y a otras usted le partes. toca enamorarse de él, pues, o sea, de lo que le consiguieron y qué más va a hacer. O sea, y aparte de No, que todo, no está mal. conseguirse, usted no no, le puede reñir a los papás allá.
Oiga, pero es que no estamos lejos. Yo acabo de llegar de Isla Fuerte y la señora que nos ayudaba en la casa de Isla Fuerte se casó a los 12 años. Mira Y vos. estamos hablando de allí, pues Sí, 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 de aquí nomás. aquí nomás. Entonces, pues, o sea, esa efervescencia de todo esto que pasó no está tan distante como nosotros estábamos pensando al principio que era. No, no está tan lejos. No, pero es que si usted mira las reacciones químicas del cuerpo, es en esa edad que pasan de esa manera. Cuando tenés 12, 13, 14 años es cuando puedes subir a esas alturas y Bueno, a caer mí en me esos sigue abismos. pasando. A mí me sigue pasando. Puede ser un caso clínico, pero yo creo que la gracia de uno madurar sería seguir enamorándose con toda y seguir apostando con toda. Yo creo que el verdadero enamorado pone los huevos en una sola canasta. Pero es que ahí es Y donde te va. los quiebran. Y No después los importa, no cambian. importa. Y después ¿Qué los le cambian haces? para Si te otra. duraste Para otra 11 años canasta. con esta y te los quebraron. Nada, vuelvo y apuesto a otra canasta. Pero yo creo que la derrota es empezar a amar con un notario al lado. Esa visión Que esa, escribanil del amor es la que yo creo que pero es esa es la la derrota. realidad que van a vivir o que están viviendo los hijos de nosotros. Y es que tenés que pedir permiso para todo. Y todo tiene que quedar grabado la aceptación del siguiente paso. Porque si no, puedes caer fácilmente en todos estos problemas legales que se están metiendo ahora. Yo tengo varios amigos en Montreal que me cuentan que cuando salen a un bar así, se encuentran con alguna muchacha nueva o en Tinder y quedan de salir, la primera pregunta que la muchacha les hace es, bueno, ¿usted qué quiere conmigo? ¿Una relación de verdad, amor verdadero, un amor pasajero, solo sexo, no sé qué? A lo que yo pregunto, no, lo que yo digo, si a mí me hicieran esa pregunta, la respuesta mía es, ¿yo qué carajos voy a saber? Claro. O sea, primero conozcámonos, ya miraremos qué resulta, pero ¿cómo voy yo con tu foto a saber si vamos a vivir juntos 20 años o si es un amor de una noche o de 2 meses? No lo puedo saber. No, y es el problema que tienen esas aplicaciones. Y es que estás poniendo de frente las cartas. Estás mostrando esto es lo que yo quiero. Y vos no sabes si al siguiente día todo cambia. Y si todo cambia y la otra persona no tiene ninguna intención, entonces ya mataste todo. No, además, si los dos están en la misma sintonía, porque entonces si uno más o menos quiere una cosa y el otro quiere una cosa, pues ya no hay sintonía. Lo importante de este cuento fue que estos males terminaron matándose porque estaban absolutamente sintonizados. O sea, ellos tenían clarísimo que se querían morir juntos, así fuera lo que pasara, lo que pasara. Pero no, porque de hecho los dos querían todo lo contrario al principio de esa noche. Porque Claro. Romeo fue a ver a Rosalinda. Claro. Y Julieta no fue a ver tampoco. a París. No, y Julieta Ajá. fue a conocer a París. Ajá. O sea, ellos iban por un cuento totalmente distinto y de hecho la fiesta la estaban haciendo para que París conociera a Julieta. Sí, es que yo creo, si yo me pongo a hacer un recopilatorio de la gente que es muy importante en mi vida o que ha sido muy importante en mi vida en algún momento, novias, amantes, amoríos, amigos, gente que ha marcado mi vida de alguna manera, yo no hubiera tenido a esa gente en mi vida si hubiera sido por aplicación de Tinder. Novias, Claro. esposas, gente importantísima en mi vida, yo no la hubiera escogido, ni ellas a mí o ellos a mí, sino que se van volviendo importantes porque uno deja que la vida esté un poco abierta. Pero si uno tiene que controlar todo, el color del pelo y qué tan largo tiene y qué color tienen los ojos y todo para poder que en la aplicación me dé match, te estás perdiendo a un montón de gente bacanísima. Claro. No, ¿y cuántos de nosotros dimos con una persona que era contraria a lo que nosotros esperábamos o al tipo de nosotros? Y porque uno fue un encuentro casual, como me pasó a mí, como le pasó a Romeo, en una fiesta, la vi al lado de la... Y uno borracho y contra los ¿Y qué puede hacer? Sí, total. ¿Y qué pasó? Y todo nació de esa misma, una experiencia similar a esa. Claro que tu caso es más similar al de Shakespeare que al de Romeo. No, es similar al de ambos. Sí, cosas personales, en fin. Sí,
Total. No, no, estamos poniendo muy trascendentales, yo creo. Sí, sí, yo es que Este llevo muchos cuento roles. es estoy mucho animando. muerto, muchos niños, demasiado niño, y una obra que marcó la historia de la humanidad diciendo, este es el amor, así debe ser el amor, hasta la muerte. Y así fue. Estos males duraron, como dice el matrimonio católico, hasta que la muerte los Que la separe. muerte los separara. Claro. Y la Claro la muerte claro los que en el separó. libro al principio, en el cuento al principio te dicen, y la mamá de Julieta le dice a Julieta, yo a la edad suya ya la tenía usted. O sea, ya eso no es, o sea, estamos hablando que la mamá de Julieta probablemente tenía 26, 27 años en el momento en el que toda esta historia ocurre. O sea, Para que se pongan las pilas nuestras espectadoras de 27 años que todavía no saben cómo lavar un plato y hacer un huevo. o poner a Sara. Yo creo que estamos pasados del Sí, tiempo, sí. muchachos. Y de licor, sí. Sí. Ya estuvo Pero y bueno. despida pues aquí Bueno, no, a toda la gente. yo creo, hay una frase que me queda por decir, que no quería finalizar sin decir, que es la de la canción de Fito Páez y Sabina, de ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el mercado, y es que toda relación, por emocionante que sea en el momento del enamoramiento, corre grande riesgo de al cabo de unos años bajar su nivel de enamoramiento. Está en cada uno ver qué le aporta y qué no le aporta. Yo solo creo en los amores que después de 20 o 30 años todavía hay chispa. Aquí llevamos 35 años en este chat. Bueno, señores, un placer. Saludos a Hasta todos, el un próximo. abrazo. Muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Se les quiere.